Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Maidali, hola Tabita, Blanca, Javier, Gaby, buenas tardes, hola Cristina, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar por encerrada esta primera parte del asunto del primogénito redentor, que espero que vayan comprendiendo cómo es que es el planteo del primogénito, justamente del Goel, ¿no es cierto? Que es una de las figuras que representan a Mashiach como nuestro redentor, ¿no es cierto? Y que explica muchas de las peleas y luchas que ha habido entre las familias, ¿no es cierto? Cuando comprendemos la importancia de este asunto que tenía para ellos. Entonces, ya habiendo determinado el futuro del cuarto hijo de Lea, ¿no es cierto?, cuyos tres hermanos mayores probaron ser indignos de la posición primogénita, como estuvimos hablando en el capítulo anterior, hablamos de los hermanos mayores de Yahudá, ¿no es cierto? Yahweh puso a Yahuda en un curso educacional digno de un candidato para el rol de príncipe, ¿no es cierto?, en el mejor estilo de Jacob. Lo llevó a hacer el curso completo porque, bueno, tenía que prepararlo para capacitarlo. Como vamos a ver, Yahuda tenía que descubrir la importancia de obedecer las leyes de justicia que gobiernan la vida de un líder familiar. O sea, el candidato tenía que estar realmente capacitado para ejercer la función de primogénito de la familia. Hasta el momento ninguno había calificado, realmente ni siquiera Yahuda estaba calificado. Yahuda fue el que instigó toda la cosa para la venta de Yosef, ¿no es cierto? Pero Yahweh sí sabía lo que estaba dentro suyo y se preparó para adiestrarlo, digamos, para ese cargo. Yahuda se retiró después de haber vendido a su hermano, ya no soportaba más estar ahí y se fue lejos de la familia. Se casó con una mujer kenanita, ¿no es cierto?, y tuvo 3 hijos con ella. Este tipo de matrimonio estaba prohibido por Yahweh. Esto lo sabemos porque los patriarcas se habían resistido a casarse con mujeres del lugar, ¿no es cierto? Esto constituía la misma desobediencia que fue cometida por Esaú, que tanto había disgustado a sus padres y que había sido evitada por los patriarcas. Cuando el primogénito de Yahudá, que era fue de suficiente edad, y a Judá le encontró una esposa, ¿no es cierto? Pero era un hombre malvado, así que Yahweh le quitó la vida antes de que él tuviera un heredero. Conforme a la regla de redención del levirato que aparece en Devarim en el capítulo 25 y que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Y a Judá le pidió a su segundo hijo, Onán, que se casara con su cuñada Tamar, la viuda de y que tuviera a través de ella un hijo para su hermano muerto. Onán, que ahora estaba legalmente en posición, había quedado él con el rol de redentor y potencial heredero de la doble porción, ¿no es cierto?, de la familia de Yahudá, fue avaro, simplemente fue egoísta en esa posición y no quiso perderla, no estuvo dispuesto a perderla. Él sabía que si su unión con Tamar producía un hijo varón, el niño no le iba a pertenecer a él, no iba a ser de su linaje, sino que reemplazaría a su hermano como primogénito, y él, Onán, sería despojado de esa primogenitura. Así que se comprende cuál es la posición, el razonamiento que esta gente estaba haciendo en estos casos, porque parece que uno dice, era malo y nada más. No es era malo y nada más. Existe toda una cuestión de poder y de búsqueda de los propios intereses, ¿no es cierto? Hola Alfonso, hola Andrés, buenas tardes. Entonces esa parte es importante entenderla. Por lo tanto, las escrituras dicen que él vertió su semen sobre la tierra. Por esta desobediencia, este egoísmo y esta violación abierta a la ley justa de Yahweh, que ordenaba que el hermano se ocupara de dar descendencia, ¿no es cierto?, al hermano muerto, el soberano le quitó la vida también a él. Y a Judá tenía un tercer hijo, Shelah.
Pero este era muy joven todavía en esa época para casarse, así que Yahudá le dijo a Tamar que esperara en la casa de su padre hasta que él fuera de edad, ¿no es cierto?, que el niño creciera. Sin embargo, Yahudá no tenía intención de dar a su hijo menor a Tamar en matrimonio, temiendo que terminara igual que sus hermanos. Esto está todo en el capítulo 38 de Bereshit. Para todos los términos prácticos, Yahudá se había dado por vencido en cuanto a tener un heredero a través de este proceso redentor, ¿no es cierto? Quizás él razonó que su tercer hijo simplemente heredaría de él, ¿no es cierto?, algún día la posición de redentor primogénito de forma directa y eliminando a Tamar del juego, por así decir. Pero mientras la esposa de todavía estuviera viva, la ley del levirato, ¿no es cierto?, que después sería registrada, pero ya estaba en vigencia, la ley del levirato de la Torá no podía ser desechada y Yahudá tenía que aprender una lección bastante valiosa. En obediencia a la petición de Yahudá, Tamar permaneció por muchos años en la casa de su padre, pero un día después de la muerte de la esposa de Yahudá, ella se enteró de que su suegro iba a ir a Timná a trasquilar sus ovejas. Ella entonces se quitó los vestidos de la viudez, se vistió con un manto, se cubrió el rostro, ¿no es cierto?, se sentó a la entrada de la ciudad fingiendo ser una prostituta. Interesantemente, quizás irónicamente, el nombre de esa entrada que presenció la escena era Einayim, ojos, o sea, el que estaba mirando. Era absolutamente vital para el plan de Yahweh que Yahudá tuviera realmente un primogénito legal para la continuación de la primogenitura de la familia, porque vamos a ver que el asunto iba a quedar dividido, ¿no es cierto?, en su momento, prefigurándose proféticamente aquella futura división de los dos reinos. Tamar, teniendo entendimiento de estos asuntos, básicamente puso su vida en juego por el reino de Elohim. Ella sabía muy bien las consecuencias de sus acciones, pero tomó precauciones legales. No fue ninguna tonta esta mujer. Sabía muy bien que si ella hacía lo que hizo realmente, la iban a mandar a matar, como que fue la primera orden que dio Yahudá, ¿no es cierto? Sin embargo, ella estuvo dispuesta a correr ese riesgo. Y ella, para tener estas precauciones, guardó el anillo, el sello, ¿no es cierto?, el cordón y el báculo de Yahudá después del hecho, esperando que él le mandara el pago por el acto cometido, ¿no es cierto? Todo esto lo pueden leer en el capítulo 38. Solo 3 meses pasaron, ¿no es cierto?, después de esto, y Yahudá fue avisado que su nuera ya estaba encinta, ¿no es cierto? Suponiendo que ese embarazo era el fruto de fornicación, ¿no es cierto?, la respuesta de Yahudá fue: sáquenla y quémenla, ¿sí? Está en Bereshit 38 todo. Pero cuando Tamar presentó su evidencia, aquel báculo, aquel sello, ¿no es cierto?, que pertenecía a Yahudá, Yahudá solamente pudo inclinarse ante ella y declaró ante todo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Shelah, mi hijo. Entonces, humillado por el poder todopoderoso, ¿no es cierto?, ahí ya comenzaba, ya había tenido varias humillaciones, ¿no es cierto?, aprendió esta lección bien, un hecho que será evidente cuando las oportunidades se presenten para él tomar las riendas del liderazgo de acuerdo al orden del reino de Yahweh en su familia. Esto sí, ya cuando vayan a suceder todas las cosas en Egipto, ¿no es cierto? Y Judá nunca más tuvo relaciones con su nuera, ya que eso hubiera sido, sí, conscientemente una violación a una ordenanza de la Torá, ¿no es cierto? Fue esa vez y nada más. Esta ley está en Vayikra, en Levítico, en capítulo 18. Ya las estudiaremos todas en su momento. Aunque no hay un registro del linaje de Tamar, no se dice de qué linaje era. Algunos aseguran que el hecho de que Yahudá ordenó quemarla era una profecía acerca de una regla futura, y que por este motivo Tamar debía haber sido hebrea y no kenanita, como la esposa del propio Yahudá y todo el entorno en el cual habitaba. Porque Vayikra, en el capítulo 21, dice: cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, la echarán al fuego. Sin embargo, esto solo parece probar que la joven era hija de un sacerdote
probablemente, tal vez, siendo que el sacerdocio de Yahweh aún no había sido levantado, ¿sí? No tiene sentido concluir que ella era hebrea, y también hubiera sido difícil, ¿no es cierto?, siendo hebrea, hija de alguno de los otros hermanos, no se menciona en ningún momento, ¿no es cierto?, que se casara con un kenanita, ¿no es cierto? O sea, es muy poco probable. Al contrario, es más probable que haya sido pagana, realmente kenanita. Y no va a ser la primera vez que vamos a ver la entrada de mujeres paganas al linaje de Mashiach. Basta nombrar a Rahab y a Ruth, ¿no es cierto?, que las vamos a estudiar más adelante. Después Tamar entonces dio luz a gemelos. Yahweh estaba consolando en este momento a Judá y compensándolo, por decir así, que por los hijos que había perdido. El nacimiento de los gemelos fue acompañado por un evento muy inusual. El brazo de uno de ellos salió por la vía de parto y la partera ató un hilo rojo, ¿no es cierto?, sobre la manito del bebé. Sin embargo, el niño retiró su brazo y en vez de él fue su hermano el que salió primero, ¿no es cierto? Estas peleas parecen que eran típicas de la raza, ¿no es cierto? Este primogénito a salir de la matriz fue llamado Peretz y su hermano Zeraj. Aquí tenemos una repetición, ¿no es cierto?, del patrón familiar del primero ser vencido por el segundo siempre, cumpliendo nuevamente las palabras de Yahshua de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. El supuesto pero despojado primogénito Zeraj era como Esaú, era hombre rojo, ¿sí? Tenía el mismo tipo de genética, por así decir. Su hermano Pérez fue así llamado porque él había nacido por estallido o rompiendo, eso significa la palabra, ¿no es cierto?, abriendo una brecha. Del mismo modo, aquel de quien la profecía declara que subiría ante el rebaño, ¿no es cierto?, Mashiach, sería el descendiente de Pérez, y es descrito también como el que abre una brecha. Dice Miqueas en el capítulo 2, delante de ellos va uno que abre una brecha, ellos la ensanchan como una puerta y salen por ella, su rey marcha delante de ellos y a la cabeza de ellos Yahweh. Hola Carla, buenas tardes. Entonces otra vez vemos aquí vida a partir de la muerte, ya Pérez tomando el lugar de que era el primogénito de Judá, pero ya sabemos de un linaje que Yahweh no aprobó absolutamente, de manera que lo cortó de raíz directamente. Por lo tanto, este principio fundamental en el orden del reino de Yahweh continúa estando activo en perpetuar, ¿no es cierto?, su plan de redención. Mientras Yahweh aprendía de su nuera acerca de la responsabilidad divinamente ordenada, ¿no es cierto?, Yosef también estaba yendo a través de la escuela preparatoria para redentores de Yahweh, porque él los puso a varios en su escuela, ¿no es cierto? La primera lección de Yosef culminó en tener que tratar con la crueldad de la traición, el rechazo y las mentiras de sus hermanos, finalmente ser vendido como esclavo a los mercaderes ismaelitas. Como ya hemos notado, después de llegar a Mizraim, él fue vendido de nuevo, esta vez a un oficial alto, ¿no es cierto?, a Potifar en el gobierno del faraón. Aparentemente, al contrario de los acontecimientos, el texto declara que Yahweh estaba con Yosef. Pero esta presencia no pasó, aunque puede haber pasado desapercibida hasta para Yosef mismo, ¿no es cierto?, una situación totalmente deprimente, no pasó desapercibida para Potifar, el nuevo amo de Yosef. Y cuando su amo vio que Yahweh estaba con él y que Yahweh le daba éxito a todo lo que él emprendía, le tomó cariño a Yosef, lo hizo su asistente personal y lo puso a cargo de su casa, poniendo en sus manos todo lo que poseía. Estas cosas ya las vimos, ¿no es cierto? Muchos de estos detalles los estuvimos estudiando en los últimos días, esta serie, a pesar de estar incluida aquí, porque tiene que ver completamente, es una serie que va a ser en su momento también, puede ser extrapolada y separada. Por eso yo ahora lo voy a ir salteando, pero el que quiera puede leer completo todos los datos. Lo que pasa es que para no ser tan repetitivo, porque lo hemos visto en estos últimos días. Hola Jorge, buenas tardes. Pero queda todo registrado, ¿no es cierto?, en el post escrito. Entonces, ¿cómo es que a pesar de las circunstancias difíciles a las cuales él estaba siendo sujetado, Yosef, ¿no?, se pudiera decir que Yahweh estaba con él? Esto significaba evidentemente que el Todopoderoso tenía un destino para este joven, ¿no es cierto?, quien como uno de los dos primogénitos de Jacob le pertenecía a él para los planes de redención, porque al final de cuentas Yosef fue el primogénito de Rachel, ¿no es cierto?, y los primogénitos que abren madre pertenecen a Yahweh, no nos olvidemos.
Yosef estaba consciente de su posición, ¿sí? Porque su padre se había ocupado de que la supiera bien, aunque una ordenanza del reino en realidad le iba a prevenir de recibir la primogenitura directamente. Ya hemos dicho que las leyes surgen en base a las transgresiones, ¿no es cierto? Y si bien mientras no han sido promulgadas como leyes, no pueden condenar a nadie, nadie puede ser condenado por algo que no ha sido todavía promulgado como ley, ¿no? Ciertamente ya desde antes de ser cometidas, su maldad inherente, o sea, la falla que tienen en sí mismas esas acciones ya era inherente, ya estaba para verse que hacer algo de ese estilo estaba mal. Después se hace una ley para que quede bien claro que eso no se hace, ¿no es cierto? Pero realmente era como para decir, bueno, te tendría que haber dado cuenta antes, ¿no es cierto? Esa es la ley, ¿no es cierto? Está llena de cosas que nos tendríamos que haber dado cuenta por nosotros mismos. Pero en nuestra carne no es que no nos damos cuenta, sino que muchas veces ignoramos esas advertencias. Entonces él también estaba consciente de las calificaciones necesarias para poder recibir la primogenitura, y yo sabía muy bien todo lo que había que hacer, ¿no es cierto? Una de las cuales era ser leal al padre, ¿no es cierto?, de uno mientras estaba siendo preparado para el futuro, ¿no es cierto? Y en su caso también a su amo, ¿no es cierto? Andando como un siervo de justicia, Yosef estaba bendecido por Yahweh, y como resultado la casa en la que él servía, fuera la que fuera, en este caso como esclavo, ¿no es cierto?, disfrutaba de los beneficios de estas condiciones. Otra prueba en la que Yosef tuvo éxito de superar fue una que presentaría un reto a la mayoría de los jóvenes solteros, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar, que se agradó de este muchacho que al parecer era bastante apuesto, y continuamente trató de tentarlo y obligarlo a tener una relación ilícita, ¿no es cierto? Trató de seducirlo durante mucho tiempo. Pero Yosef permaneció fiel a su Elohim y a las instrucciones de sus padres y no comprometió su obediencia. La esposa de Potifar, finalmente, enfurecida por la rectitud de este joven, porque no pudo quebrantarlo de ninguna manera, ¿no es cierto?, lo acusó de seducción, lo acusó de lo que ella estaba haciendo, ¿no es cierto?, con la ropa de Yosef en su mano y el respaldo de testigos falsos, y además que ella era el ama, ¿no es cierto?, y el otro era un esclavo y nada más. Ella convocó a otros miembros de la casa, los engañó con su mentira, ¿no es cierto?, y después de poner las bases, ella procedió a llevar el asunto a su esposo. Potifar inmediatamente hizo que Yosef fuera echado a la cárcel del rey. Generalmente los esposos son siempre así, bastante crédulos. Aún así, Yahweh continuaba estando con Yosef, a pesar de la mala apariencia de todo, ¿no es cierto? Y le estaba dirigiéndolo en un curso de justicia, ¿no es cierto?, a través de estas pruebas de obediencia a los principios de la Torah, un curso de justicia que capacitaría a Yosef para ser gobernante en el futuro, además de para tener la actitud correcta para con sus hermanos más adelante. Su camino, al igual que su conducta, en varias maneras diferentes, ¿no es cierto?, prefiguró realmente, ya lo hemos dicho, la jornada terrenal, la persona de Mashiach mismo. Las circunstancias de Yosef también representan el destino profético de la casa de Israel, ¿no es cierto?, por cuanto ellos también serían llevados a tierras extranjeras y ahí iban a perder su identidad y serían como gentiles. Como Yosef, muchos de ellos en sus respectivas tierras de exilio llegarían a tener posiciones de poder, aunque a diferencia de su progenitor estarían perdidos en iniquidad y en pecado completamente, porque ellos representan a los hijos, ¿no es cierto?, y no a Mashiach mismo. Entonces este periodo de estar preso como un prisionero fue uno de los momentos más bajos, ciertamente, de la vida de Yosef. No parecía que él algún día pudiera llegar a ser el poderoso gobernador y redentor de sus sueños, ¿no es cierto?, delante de quien su familia se inclinaría. Pero Yahweh continuó bendiciendo al esclavo a pesar de las circunstancias, y por eso el jefe de la cárcel del rey le extendió favor. También ahí fue completamente favorecido. Él quedó en el gobierno de la cárcel, una cosa que si nos ponemos a pensar es una cosa increíble. También entonces este hombre le delegó a Yosef responsabilidad completa sobre todos los prisioneros. De esta manera Yahweh tuvo a su redentor encubierto por un tiempo en el cautiverio y explicándole, enseñándole cómo gobernar, ¿no es cierto? Entonces fue durante el encarcelamiento que surge el hecho del copero y del panadero del rey, ¿no es cierto?, que ya lo hemos visto en los últimos, la charla 58, ¿no es cierto?
y que esto lo conduce a presencia de Faraón para interpretar los sueños finalmente del Faraón mismo, ¿no es cierto? Yahweh estaba ciertamente a cargo del destino de Joseph y permitió que el copero se olvidara durante 2 años, porque ya lo hemos dicho, Joseph necesitaba llegar a la edad correcta para poder empezar su sacerdocio, porque prefigura a Mashiach, ¿no es cierto? Y no era solamente rey, sino también sacerdote, las dos cosas. Entonces, cuando Faraón tuvo sus sueños, el copero se acordó, le explicó a Faraón. Faraón no perdió tiempo, mandó llamar a Joseph, que fue afeitado, bañado, vestido todo a la moda egipcia, ¿no es cierto? Y llevado a presencia de Faraón, donde le dijo, ¿no es cierto?, con una respuesta totalmente humilde: no está en mí adivinar, ¿no es cierto?, interpretar los sueños, Elohim será el que responda a Faraón. Él no estaba para hacer absolutamente nada, sino que se disponía en las manos de Yahweh completamente. Siendo uno de los primogénitos de Yahweh y un redentor en la familia de Noah, entonces Joseph iba ahora a ser posicionado en la tienda del segundo hijo de Ham, Mitzrayim, ¿sí? O sea, al revés, ¿no es cierto?, de aquella maldición que Noah había pronunciado, ¿sí? Pero esto era para poder asegurar salvación a sus hermanos, a la familia toda, ¿no es cierto? Esperar plenamente en el que estaba para convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. No se puede entonces enfatizar suficientemente que lo que estamos viendo acá es la plena soberanía de Elohim en la continua vida de los antepasados al detalle, cómo él maneja todas las cosas y cómo las guía, las conduce, diseña, pinta su cuadro, ¿no es cierto?, de forma perfecta, y eso debería ayudarnos a nosotros, ¿no es cierto?, a aumentar nuestra fe en que él realmente hace absolutamente todo y continúa haciéndolo también para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, mientras los sueños del copero, del faraón, todos estaban aconteciendo, los propios sueños de Joseph sabemos que estaban esperándonos todavía, ¿no es cierto? Pero fue justamente en el momento en que revela la interpretación de los sueños de Faraón cuando estos sueños iban a cumplirse, ¿no es cierto? Poco después de la designación de Joseph, Faraón también arregla su matrimonio con, ¿no es cierto?, con la hija de un sacerdote egipcio. La esposa de Joseph le dio 2 hijos, y no solo fueron ellos una bendición para sus padres, sino que sus mismos nombres representaban el destino profético de Yahweh para la familia de los hebreos. El primer hijo fue llamado Menashe, ya que su padre proclamó: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto está en Bereshit 41. Menashe viene de la raíz Nashá, la cual significa olvidar, ¿sí? Cuando el segundo nació, le fue dado el nombre Efraín, porque, dijo él, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. También en el capítulo 41, la raíz de Efraín es Efrat, ¿sí? Por eso viene de Belem Efratata, que significa fruto, ¿sí? Pero en la forma plural, Efraín, ¿no es cierto? Efraín, que es mucho fruto, significa doblemente fructífero, ¿no es cierto? Es muy fructífero. Entonces, estos nombres son muy importantes para entender el plan de Yahweh para la casa de Joseph en las generaciones futuras, especialmente en el caso de Efraín. Este nombre se va a convertir en un símbolo de la demostración de la fidelidad de Yahweh, ¿no es cierto?, al pacto de multiplicación y de hacerlo fructífero que había prometido a los antepasados de Joseph, a los 3 patriarcas, ¿no es cierto? Como fue ya mencionado antes, los redentores de Yahweh no eran solo príncipes, sino también sacerdotes. Esto es importante que lo recordemos, porque después va a ser separado, pero en nosotros todas estas cosas, todos estos principios deben ser bien comprendidos, porque en nosotros está siendo en este momento nuevamente unificado, por ahora en promesa, obviamente, hasta su llegada, pero estamos ya preparándonos como para reaprender todas estas cosas que perdimos. Por lo tanto, el hecho de que la simiente de Joseph viniera a través de la hija de un sacerdote fue proféticamente significativo también, ¿no es cierto?, en cuanto al tipo de sombra que Joseph representaba.
En cuanto al aspecto pagano, todos los reyes del futuro reino del norte, del reino de Efraín, ¿no es cierto?, justamente Israel, guiarían a su pueblo a estas prácticas, ¿sí?, exhibiendo una notable inclinación hacia la idolatría, como todos sabemos. A consecuencia, Yahweh rechazaría ese reino y quitaría a sus habitantes de su herencia, esparciéndolos en tierras lejanas. Al final, ellos reflejarían el nombre de Menashe, de su hermano, y olvidarían finalmente su identidad por un largo periodo. Estaban destinados a ser como el hijo pródigo, ¿no es cierto?, quien despreció su herencia y el resultado terminó lejos de la casa de su padre. En ese estado de olvido, en el cual ya Efraín no sabía quién era, de dónde venía ni nada, Yahweh multiplicaría a este pueblo, ¿no es cierto?, Efraín, profusamente por toda la tierra, iba a cubrir toda la tierra. Aunque en apostasía, ellos todavía tendrían la unción para liderar y guiar a otros grupos de personas a una condición parecida a la de ellos, ¿sí?, según es evidente por su llamado a arrepentimiento en los días postreros. Dice Yirmeyá en el capítulo 3, ve y hace esta declaración, esta proclamación hacia el norte, vi, vuelve, oh rebelde Israel, declara Yahweh, no te miraré con ira, porque soy compasivo, declara Yahweh, no guardaré el rencor para siempre. Solo reconoce tu pecado, porque has transgredido contra Yahweh tu Elohim, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no me has hecho caso, declara Yahweh. Actualmente, entonces, como el pródigo, estos desobedientes estamos siendo despertados por el Ruach, quien nos está preparando para la segunda venida de Mashiach, cuando seremos finalmente reunidos con la casa de Yahudá, luego de que ellos acepten al Mashiach. Es inútil intentar la reunión antes, ¿sí?, porque ellos no están todavía en su posición correcta. Así que todos tenemos que sentarnos y esperar. De la misma manera en que Mashiach está sentado esperando, no sirve de nada salir corriendo. Mientras tanto, en la casa de Yosef, las condiciones estaban listas para que la siguiente fase del plan de Yahweh, ¿no es cierto? Los 7 años de abundancia de los sueños del faraón, ¿no es cierto?, acabaron y comenzaron los 7 años de hambre, ¿no es cierto? Y esto también afectó la región de Canaán, la tierra prometida. Es interesante notar las palabras de Jacob a sus hijos antes de enviarlos a Mitzrayim a buscar provisiones. Dice, cuando Jacob vio que se podían conseguir raciones de alimento en Mitzrayim, le dijo a sus hijos, ¿por qué se quedan allí mirándose? Y prosiguió, ahora oigo que se pueden conseguir raciones en Mitzrayim, bajen allá y busquen raciones para nosotros, para que vivamos y no muramos. El asegurar vida y no muerte, o sea, para que vivamos y no muramos, está dentro del ámbito de la responsabilidad que le pertenece al Redentor de la familia. Por lo tanto, Yahweh aseguró que un primogénito de Abraham estuviera en posición de preservar la vida, porque él estaba creando la planta y no podía dejar que se le muriera la planta en ese momento. Yahweh nunca volvió su espalda a su plan, ni ha escogido a otro para realizarlo por él. No fue reemplazado ni nada. Él puso su palabra en un lugar en el libro de Bereshit, y sin importar en qué punto estemos en la historia de la familia de Noah, Shem, Abraham e Israel, los decretos y las promesas de Yahweh no cambian. Él todavía está guardando sobre ellos y al mismo tiempo manteniendo su ojo sobre su primogénito. Hola Fabio, buenas tardes. Por la directiva de Jacob, 10 de sus hijos se encaminaron entonces a Mitzrayim para comprar trigo. Liderados por Reubén, ¿no es cierto?, llegaron a su destino, se encontraron con Yosef, que estaba vestido a la moda egipcia, no lo reconocieron, ¿no es cierto?, era el gobernador sobre todo. Él lo reconoció de inmediato. Estas cosas ya las estudiamos en capítulos anteriores. Entonces, bajo estas circunstancias, y ya sabemos que después de todo el adiestramiento dotado por Yahweh de gran sabiduría, ¿no es cierto?, Yosef ya estaba en posición de juzgar el pasado comportamiento de sus hermanos y traerlos al arrepentimiento. De esta manera, él estaba cumpliendo otro aspecto de la responsabilidad del Redentor, ¿sí? Cuando él los despidió en su camino, fue bajo la condición de que si quisieran comprar más trigo, tenían que regresar con el hermano menor. Shimón fue retenido, recordemos, como rehén para asegurar que cumplieran con este requisito.
¿por qué fue Shimón y no Reubén y los otros? Acá tenemos justamente el orden de responsabilidad de la familia, ¿no es cierto?, en cuanto al orden de primogénitos, como ya lo mencionamos la otra vez. Cuando vendieron a Joseph, Reubén estaba ausente y Shimón debía haber tomado el lugar de su hermano como primogénito temporario, por así decir, ¿no es cierto? Y debía haber preservado la vida de su hermano menor, cosa que no hizo. De manera que Joseph podía tranquilamente emitir juicio, digamos, sobre él. Y de esta manera Joseph consiguió traer a la mente de sus hermanos justamente aquel acto pasado, ¿no es cierto?, tan antiguo, y ellos se dijeron unos a otros: ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano, porque vimos su angustia y no le hicimos caso cuando nos suplicaba, por eso es que nos ha venido esta angustia. Ellos, por supuesto, ya sabemos que no sabían que Joseph comprendía, ¿no es cierto? Justo antes de que se fueran, los maniobró Joseph a otra situación un poco angustiante. Cuando les devolvió el dinero, ¿no es cierto?, los puso ahí y nadie sabía, ninguno de ellos supo qué hacer exactamente. Y bueno, regresaron a casa con el dinero de regreso. Sin embargo, todos estaban temblando, ¿no es cierto?, porque ya eran varias cosas que les habían sucedido. Era una situación chocante atrás de la otra, ¿no es cierto? Y temblaron al pensar en el posible resultado, pero sin reconocer otra vez que esto venía de Joseph, ¿no es cierto? Ellos no pudieron reconocer a Joseph. Ellos exclamaron: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? ¿No es cierto? Como pensando, porque ellos estaban con su conciencia culpable. Con sus bocas ellos decían ser hombres honrados, ¿no es cierto? Pero las bocas de sus propios costales testificaban contra esas mismas palabras. Y en realidad lo que estaba saliendo hacia afuera era toda la basura interior que habían enterrado durante años. Al regresar a casa, Reubén tenía que explicar toda la situación. Sabemos que Jacob quedó sumamente disgustado, ¿no es cierto? Y quedó completamente disgustado, sobre todo con Reubén, porque no había sido capaz de enfrentar correctamente la situación, ¿no es cierto? Y se negó completamente a enviar a Benjamín. Cuando Reubén trató de hacer el trato de que él tomaría responsabilidad por la vida de Benjamín, ¿no es cierto?, poniendo a sus hijos en manos de Jacob, sus nietos, ¿no es cierto?, y diciéndole: si yo no te lo traigo, matás a mis hijos. ¿Cómo le va a decir eso a un abuelo? No tiene el menor sentido, ¿no es cierto? Ahí ya Jacob dijo: bueno, basta, este no sirve para este cargo, evidentemente, ¿no es cierto? Tampoco sirvió cuando el caso de Diná, ¿no es cierto? También ahí él no hizo absolutamente nada. Y finalmente contaminó el lecho del padre, ¿no es cierto?, cuando se acostó con la concubina Biliá. Así que este último intento de salvar su posición delante de los ojos del padre fue un desastre y quedó completamente fuera de la carrera por la primogenitura. Dijo Jacob: mi hijo no debe ir contigo porque su hermano está muerto y solo me queda él. Si se encuentra con un desastre en el viaje que vas a hacer, harás bajar mi cabeza blanca con dolor a la sepultura. O sea, no tenés la menor capacidad de ocuparte de ninguno de tus asuntos. Recordemos que entonces un redentor es un agente y preservador de vida, cosa que Reubén clarísimamente dejó de cumplir en muchas situaciones, ¿no es cierto? No unas, sino unas cuantas. El hambre entonces no se detuvo cuando el grano acabó. Jacob quedó con el dilema, ¿no es cierto?, nuevamente manifestado. Era tiempo de enviar a los hijos, pero tenía que enviar a Benjamín. Pero cuando llegó el momento, ya Judá, que había regresado de su autoimpuesto exilio en Adulán, ¿no es cierto?, al igual que sus descendientes también estaban destinados a ser en el futuro, de acuerdo con la profecía de Moshe de Devarim 33, le recordó a su padre que el supervisor egipcio no les permitiría ver su rostro a menos que llevara a Benjamín, ¿no es cierto?, al menor. Así que después de una discusión, ¿no es cierto?, así una discusión de familia breve, ¿no es cierto?,
se ofreció, ¿no es cierto?, él mismo a ocuparse de la situación. Él se encargaría de la situación y le pidió a su padre permiso para hacerlo, ¿no es cierto? Ahora comparemos la respuesta de Rubén con lo que Yahudá le ofrece al padre. Entonces Yahudá le dijo a su padre Israel: envía al muchacho a mi cuidado y emprendamos el viaje para que vivamos y no muramos, tú y nosotros y nuestros hijos, todos, ¿no es cierto? Se estaba haciendo cargo realmente de la familia. Yo mismo seré su fiador, puedes hacerme responsable, a mí, no a mis hijos, ¿no es cierto? Si no te lo traigo de regreso, te lo pongo delante, yo llevaré la culpa delante de ti para siempre. Entonces ahí sí Jacob notó el cambio en su cuarto hijo, ¿no es cierto? Y estuvo dispuesto a dejar a ir a Benjamín, ¿no es cierto?, porque vio que podía confiar en Yahudá para cuidarlo. Reconoció evidentemente en Yahudá un posible pariente redentor, una posible cabeza para la primogenitura que hasta ese momento estaba vacante, ¿no es cierto? Porque este líder había sido evidentemente bien preparado a través de la instrucción de Elohim durante su estadía en el sur. Antes de irse a la jornada, Jacob pronunció una bendición sobre Yahudá y sus hermanos, diciendo: y que Elohim omnipotente predisponga al hombre a tener compasión de ustedes para que les devuelva a su otro hermano, así como a Benjamín. En cuanto a mí, si tengo que estar de duelo, que esté de duelo. O sea, asumiendo lo que sucediera iba a ser siempre voluntad del Padre. Al llegar, ¿no es cierto?, bueno, se colocaron delante de Yosef, que reconoció a Benjamín, estuvo totalmente emocionado, ¿no es cierto?, cuando lo vio a él, le entregaron los regalos que había enviado Jacob. Esta era la segunda vez, ¿no es cierto?, que sus hermanos se postraban delante de Yosef, ¿no es cierto?, como en los sueños. Así que la escena que Yosef presenció finalmente en ese momento lo conmovió profundamente, especialmente cuando vio a su hermano, ¿no es cierto?, y tuvo que salir porque se emocionó tanto que casi se larga a llorar delante de los hermanos. Pero él todavía no había terminado de juzgarlos, ¿no es cierto? Después de la comida, Yosef mandó al mayordomo que nuevamente llenara los costales con el grano y que otra vez les regresara el dinero, pero esta vez también añadió, ¿no es cierto?, la copa de plata, y dio todas las órdenes necesarias para que sucediera lo que ya sabemos que ya sucedió, ¿no es cierto? Cuando los hermanos se fueron, ¿no es cierto?, no estaban demasiado lejos cuando fueron alcanzados por el mayordomo, que los acusó de robar. Los hombres inmediatamente se defendieron, y a Judá, completamente confiado de la inocencia de sus hermanos, de hecho estaba bien plantado porque no habían sido ellos, declaró que si la copa fuera hallada en el costal de cualquiera de ellos, ese entregaría su vida, mientras que el resto de ellos serían esclavos de su amo. ¿Recuerdan a Jacob abriendo la boca para hacer una declaración parecida ante Labán a causa de los ídolos que había robado Rachel? ¿Sí? Y que esto estaba lanzando una maldición de muerte sobre Rachel, porque dijo: aquel que tiene los ídolos que muera. Acá Jacob, Yahudá estaba haciendo lo mismo con Benjamín. Aquel que se encuentre la copa en su poder, que sea hecho esclavo, ¿no es cierto? Como si ya no hubieran pasado por suficientes problemas, no se le podía haber ocurrido que podía haber suceder alguna cosa más. Simple y sencillamente tenemos que cuidar lo que decimos. Todo el tiempo tenemos que cuidar nuestra boca, porque la lengua es fuego. El mayordomo entonces inspeccionó todo, sabemos que fue encontrado en lo de Benjamín, tuvieron que regresar y postrarse nuevamente ante su juez, ¿no es cierto? Y a Judá, el abogado defensor, ahora en este momento en su posición, se levantó y dijo: ¿qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. Él se declaró culpable de todo. En ese momento él accedió, digamos, así fue, ya estaba totalmente quebrantado. Sus hermanos no dijeron nada, pero él, en representación de los hermanos, se declararon absolutamente culpables de todo lo que les estaba sucediendo. Entonces procedió a decir: pero usted les dijo a sus servidores, a menos que su hermano menor venga con ustedes, no me dejen verles las caras. Cuando regresamos donde su servidor, mi padre, le informamos la palabra de mi amo. Más tarde nuestro padre dijo: vuelvan a procurar algún alimento. Nosotros respondimos: no podemos bajar allá otra vez, solamente si nuestro hermano menor va con nosotros podemos bajar, porque no podemos presentarle la cara al hombre a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros.
Su servidor, mi padre, nos dijo, como ustedes saben, mi esposa me dio 2 hijos, pero uno se me desapareció. Y yo dije, alguna bestia lo destrozó y no lo he visto desde entonces. Si ustedes me quitan este también, harán bajar mi cabeza blanca con dolor a la sepultura. Ahora, si yo voy a su servidor, mi padre, y el muchacho no va con nosotros, siendo que su vida está tan ligada a la de él, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, se morirá. Y sus servidores harán bajar su cabeza blanca de su servidor, nuestro padre, con pesar a la sepultura. Ahora bien, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Así que por favor permita que su servidor quede como esclavo de mi amo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Porque ¿cómo puedo volver a mi padre a menos que vaya el muchacho conmigo? No me obligue a ser testigo de la desgracia que sobrecogería a mi padre. Y Judá esta vez demuestra claramente lo que había cambiado, ¿no es cierto? La naturaleza de un verdadero redentor, pidiendo pagar con su propia vida por la de su hermano. Por milenios, volúmenes de libros y artículos han sido escritos acerca de estas historias de Bereshit, ¿no es cierto? Pero los detalles resaltados aquí son con el propósito de trazar la orden del reino de Yahweh en la formación de un sacerdocio real y una nación santa. Esto es el trabajo del Ruach para labrar el carácter de los reyes y sacerdotes. Quiero que se vean esas cosas, ¿no es cierto? Yosef no se podía contener más, ¿no es cierto? Ya estaba completamente emocionado y ya ordenó que todos salieran y empezó a los gritos y se mostró, ¿no es cierto?, quién era él, preguntó si su padre vivía, ¿no es cierto? Los hombres se quedaron congelados delante de él porque la situación, me imagino lo que debe haber sido, ¿no es cierto? Y Yosef los consoló inmediatamente. Ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí, fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes, me ha enviado antes de ustedes para asegurar su supervivencia en la tierra y para salvar sus vidas en una liberación extraordinaria, ¿no es cierto? Aquí oímos una vez más la voz de un verdadero pariente redentor. ¿Qué estamos viendo acá? Lo estamos viendo claramente, ¿no es cierto? Tenemos un pariente redentor y un pariente redentor. Estamos viendo dos parientes redentores, uno frente al otro. ¿Sí? Esta es la división que se iba a producir en esta familia, ¿no es cierto?, en cuanto al reino. ¿Esto para qué? Para hacer la extensión por toda la tierra, ¿no es cierto?, que sería necesaria. El hambre entonces iba a durar 5 años más desde ese momento en adelante, así que Yosef instruyó a los hermanos a que fueran a buscar al padre, lo trajeran a Misraim para que se colocaran ahí, se instalaran, ¿no es cierto?, en Misraim y vivieran durante todo ese tiempo. Finalmente el encuentro emotivo terrible fue entre el padre y el hijo, ¿no es cierto? Y las noticias, el ruido de toda la alegría, ¿no es cierto?, llegó a la casa del faraón, ¿no es cierto?, que supo lo que estaba sucediendo y ofreció traer carretas, provisiones, lo que se necesitara para su gobernante, ¿no es cierto?, para la familia del gobernante. Entonces, cuando los 11 hijos de Jacob llegaron a la casa, le contaron a su entristecido padre que Yosef aún vivía, ¿no es cierto? Evidentemente en este momento ellos tuvieron que sentarse y confesar lo que habían hecho, porque hasta ese momento el padre no lo sabía, como vemos que en el mismo relato él menciona que el hijo había muerto por una bestia. Entonces hasta este momento estos hermanos no habían confesado jamás al padre lo que habían hecho, lo habían dejado creer en sus mentiras. Pero en este momento, y después de haber sido confrontados por Yosef, evidentemente no podían seguir con sus mentiras. Así que imaginen todo el choque de toda esta historia revelada para este pobre hombre anciano, ¿no es cierto?, que era Jacob ya en esta historia. Sin embargo, él quedó en primer momento que no les creía, que no quiso creer a los hijos, quedó tan atónito, ¿no es cierto?, tan congelado con lo que le estaban diciendo de que todavía estaba vivo y además con toda la historia que le tienen que haber contado después, que no les creyó, ¿sí? Pero bueno, cuando vio los carros, cuando vio los
asnos cargados de grano, los otros cargados con pan, todo ¿no es cierto? Todas las riquezas, terminó creyéndoles. Entonces uno pensaría que Joseph se habría montado en el carro más rápido, ¿no es cierto? Y habría corrido hasta a lo de su padre, ¿no es cierto? Pero ya sabemos, porque ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Que él sabía que era un siervo del Altísimo, y al igual que el faraón, su obligación era ser un redentor y salvador, tenía la prioridad sobre los asuntos emocionales, ¿no es cierto? Él estaba encargado del gobierno de la nación de Egipto en ese momento. Así que él hizo todos los preparativos para que su familia regresara, pero él mismo no se movió. Entonces después dice que Elohim llamó a Israel en visión de noche: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Y le dijo: yo soy Jael, el Elohim de tu padre. No temas bajar a Misraim, porque allí yo te convertiré en una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Misraim, y yo mismo también te traeré de regreso, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. ¿Sí? Yahweh le dio permiso, ¿no es cierto?, a Jacob, porque Jacob ya debía estar dudando si debía bajar a Israel o no, a Egipto o no, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya había sido bastante, ya había aprendido bastante, ¿no es cierto? Ya había sido bastante quebrantado y ya comprendía bastante más las cosas de Elohim. Entonces él le confirmó que sí, que podía bajar a Egipto. Entonces ellos se reencontraron, ¿no es cierto? Joseph y Israel se abrazaron, lloraron uno sobre los hombros del otro, ¿no es cierto? Y esto es muy parecido a la experiencia que hoy están teniendo muchos hoy en día, ¿no es cierto? Según el Ruach de Yahweh, está volviendo los corazones de los hijos, que somos nosotros, a los antepasados, a nuestros antepasados, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob, como dicen en Malaquía en el capítulo 4, él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción. Joseph entonces volvió al faraón, le explicó acerca de su familia, los ubicaron a todos en la tierra de Goshen, ¿no es cierto? Separados, porque ellos eran pastores y eso era abominación para los egipcios, que no lo consideraban como una tarea inferior. De manera que cada uno quedó viviendo su vida, por así decir, y no se mezclaron todo en el comienzo. Ya sabemos que finalmente terminaron siendo esclavos en Egipto, ¿no es cierto? Así que tuvieron la parte más fértil, les fue dada, ¿no es cierto?, que era la tierra de Goshen, y este fue un preaviso, ¿no es cierto?, de cómo recibirían la tierra, la bendición de la tierra. Jacob entonces, ya estando debajo del cuidado de su amado Joseph, se acomodó con el resto de la familia para disfrutar durante muchos años más. 17 años más él vivió todavía en Egipto, hasta que llegó el día que ya estaba a punto de morir y iba a realizar toda una serie de cosas que todavía tenemos que estudiar esa parte. Entonces, sabiendo que había llegado el momento, él ahora tenía que ejecutar la última obligación de su vida como primogénito de Yahweh, ¿no es cierto? Porque él mantenía todavía la primogenitura y la doble porción, no se la había otorgado a ninguno de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces sabía perfectamente que tenía que imponer sus manos sobre el hijo que escogiera para conferir la bendición, ¿no es cierto? Por lo tanto, Jacob estaba consciente también de que el lado de la familia de Lea le correspondía la primogenitura. Rubén, como ya dijimos, debería haber sido el heredero legal, pero fue un desastre finalmente, y Judá tomó el lugar y recibió el permiso de su padre para liderar la familia. Por lo tanto, ahora él era el heredero potencial de esta bendición final, dado que Joseph era el primogénito de su madre, pero no de su padre. El patriarca, entonces, sin embargo, no era
un abogado novato, ¿no es cierto? Entonces hizo una de las transacciones más sorprendentes de la historia bíblica. Antes de hacer lo que tenía en mente, Jacob compartió con su amado Joseph lo que Elohim le había otorgado, ¿no es cierto? Y le dijo, Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai, el poderoso, omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Jacob entonces declaró a Joseph que los dos jóvenes que estaban a su lado, es decir, los dos nietos de Israel por Joseph, iban a convertirse en hijos suyos. Así que el patriarca fue adelante y adoptó a sus dos nietos. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de que yo viniera a ti a Misraim, serán míos. Efraín y Menashe no serán menos míos que Reubén y Shimón. Interesantemente, Jacob mencionó primero al segundo hijo, ya en este momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, el menor tomó la posición de Reubén en la familia. Aunque Reubén fue el primogénito de Lea, él perdió su liderazgo, ¿no es cierto?, que quedó con Judá, y la bendición de la doble porción de la mano derecha todavía estaba para ser dada, ¿no es cierto? Efraín, a través de la adopción, ahora era elegible para recibirla. Ahora podía llegar a recibirla porque había sido adoptado. Ahora era hijo de Israel, ¿no es cierto? Entonces esta vez sí se daría la situación que casi provoca y saque su ceguera, ¿no es cierto? Dividir la autoridad del reino en dos partes, pero en aquel momento hubiera sido en dos partes que no eran del agrado de Yahweh, ¿no es cierto? Y dejaba la parte del gobierno a Judá y dando a Joseph la doble porción del primogénito a través de Efraín y Menashe, ¿no es cierto? Pero no la autoridad completa del gobierno, él la dividió. ¿Por qué la dividió? Ya sabemos que prefigura la división del reino, porque Yahweh sabía de los problemas que iba a haber entre estos dos hermanos, estas dos casas, ¿no es cierto?, que iban a estar eternamente peleadas, eternamente tratando de luchar una con la otra, y esto era necesario justamente para que la situación terminara en el exilio de ambas partes, para poder llevar la semilla al resto de la tierra. Entonces, Jacob también puso a Menashe en la posición del segundo nacido de Shimón, quizá como un repuesto, ¿no es cierto?, como ya había hecho con Benjamín en su momento, en caso de que algo le pasara a Efraín. Joseph, por su parte, no entendía completamente lo que su padre estaba haciendo, como vamos a ver después. Por favor, noten que hasta este punto, al referirse al patriarca, el nombre Jacob ha sido usado mayormente, pero durante el proceso de conferir la bendición de la doble porción sobre Joseph y sus hijos, el patriarca es llamado Israel, ¿sí? De hecho, Israel es mencionado 7 veces en este capítulo 48. Así que Israel le preguntó a Joseph acerca de la identidad de los dos hijos que estaban a su lado, porque él ya no veía bien y recordaba perfectamente lo que él había hecho a su padre, ¿no es cierto? De manera que no estaba dispuesto a arriesgarse a nada. Entonces Joseph le aseguró a Jacob que estos eran justamente sus hijos, ¿no es cierto? Eran los nietos que él ya conocía. Entendiendo la importancia de la posición del primogénito, Joseph puso a Menashe hacia la izquierda para que Israel extendiera su mano derecha y la impusiera sobre la cabeza del primogénito. Pero queda claro que Joseph no se dio cuenta del orden de la adopción, es decir, que su padre iba a dar esta bendición de la primogenitura a Efraín, ¿no es cierto? Lo próximo fue que, lo siguiente que sucedió fue que Israel cruzó sus manos, ¿no es cierto?, e impuso su derecha sobre la cabeza de Efraín. Joseph protestó, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿no es cierto? Pero el padre le respondió que él sabía lo que estaba haciendo. Joseph los tomó los dos, a Efraín con la mano derecha, a la izquierda de Israel, y a Menashe con la mano izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos, aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo, a Elohim en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Isaac, a Elohim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos.
en ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham y Isaac, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado, así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Menashe. Así no, padre, le dijo Yosef a su padre, que el otro es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará a Israel las bendiciones, diciendo, que Elohim te haga como Efraín y a Menashe. Así puso a Efraín antes de Menashe. Entonces Israel le dijo a Yosef, estoy a punto de morir, pero Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus padres. Y ahora yo te asigno una porción más que a tus hermanos, que le arrebaté a los hemoritas con mi espada y mi arco. Bereshit capítulo 48. Mucho después de la historia, Yahweh confirma la bendición de Israel sobre Efraín, ¿no es cierto? Cuando en Jeremías 31 dice, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y Yahweh está confirmando lo que aquí Jacob estaba haciendo proféticamente. Notemos que en ningún lugar de las escrituras menciona que Yahudá sea el primogénito de Yahweh, ¿sí? Por favor, noten bien esto. En ningún lugar dice eso de Yahudá. Solo reconoce a Efraín para esta posición, como acabamos de ver. A pesar de que Yahudá retendría la autoridad de gobierno, de él saldría David, ¿no es cierto? Esa parte del linaje viene por ese lado. Estas cosas preanunciaban proféticamente todo lo que iba a suceder en el futuro. Los dos hijos de Yosef representan a los hijos espirituales de Mashiach y Yeshua, ¿no es cierto? Que han nacido entre los gentiles durante los 2000 años de la era mesiánica, llamémosla, desde su resurrección, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, ¿no es cierto? Los hijos de Yosef nacieron en el mundo gentil por una madre no israelita. Durante el momento de la enfermedad, Jacob los adopta como sus propios hijos, con los mismos derechos que Reuben y Shimón, que es lo que el padre hizo con nosotros. No se nos dice qué motivó a Israel a preferir a Efraín sobre su hermano menor. No se dice absolutamente nada. Quizá él reconoció que teniendo nombre profético, indicando multiplicación, la progenie de Efraín cumpliría la bendición que Yahweh había dado a él y a sus padres, ¿no es cierto? Pero ciertamente actuó guiado por el Ruach, y eso se ve desde lejos, ¿no es cierto? Como indica que sea llamado Israel y no Jacob, justamente. Escogiendo al hijo menor para la bendición de la mano derecha de la primogenitura, Israel siguió el patrón que ya hemos visto varias veces. Bendiciendo a Yosef a través de sus dos hijos, él también le estaba concediendo al amado Rachel una medida adicional, o sea, la doble porción, ¿sí? La doble porción en sus dos hijos. Por lo tanto, desde ese entonces, Yosef fue el único hijo que fue representado por dos tribus. El acto de Jacob, Israel, ¿no es cierto?, en cuanto a los hijos de Yosef, está descrito definitivamente en Digrei Hariamim, en 1 Crónicas, capítulo 5, el cual también adjudica a Yahudá su posición en la primogenitura. Los hijos de Reubén, primogénito de Israel, dice, él era el primogénito, pero cuando profanó el hecho de sus padres, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Yosef, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque Yahudá llegó a ser más fuerte que sus hermanos y el príncipe de ellos, el derecho de primogenitura fue de Yosef. Esto está en 1 Crónicas, capítulo 5, ¿sí? Entonces, a pesar de que su familia toda estaba en Mitzrayim, Jacob no se había olvidado de su tierra natal. En ese momento estaban en tierra extranjera, pero sabía que el propósito de su vida y el de su descendencia no era estar allí, ¿no es cierto?, sino regresar a Canaán, en la tierra que Elohim les había prometido. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso, el omnipotente, sé fecunde y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos.
y mi nombre sea nombrado en ellos, dijo, había dicho, ¿no es cierto?, Jacob Israel, ya que esta narración, Jacob es llamado Israel, ¿no es cierto?, como mencionamos, y ya que fue en este nombre que él bendijo a Yosef y a sus hijos, él de esta manera impartió el nombre, su nombre, el nombre de Israel lo impartió a ellos. En el futuro, cuando Yahweh se dirige a estas dos naciones, o a las dos casas de Judá y de Efraín, él muchas veces va a llamar a la casa de Yosef Efraín, y a las otras tribus asociadas, ¿no es cierto?, con esa casa, las otras 10, las otras 9, ¿no es cierto?, las va a llamar Israel, ¿sí? Ocasionalmente a la casa de Judá también se le refiere como Israel, por ejemplo en Yeshaya capítulo 8:14, ¿no es cierto?, pero es mínimo la mención, especialmente se la describe en los escritos del nuevo pacto, ¿no es cierto?, del Berit Hadashah, para el tiempo, porque en aquella época había quedado bajo el nombre de Yahudá como provincia romana, ¿no es cierto? En ese momento la progenie de Yosef y las otras tribus del norte ya estaban completamente asimiladas en todas partes del mundo, entre las naciones. Así que esto fue así porque a Jacob depositar su nombre de Israel recibido de Yahweh, ¿no es cierto?, en ellos, les dio el derecho de llevarlo consigo a todo el mundo, ¿sí? Y Efraín quedó con ese nombre dentro suyo. Regresemos brevemente al momento de la bendición y veamos un poquito más. El mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham y Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, les dice. Esta declaración es resumida por una palabra o verbo, beyigu, ¿no es cierto?, en hebreo. Este verbo en realidad no existe, no es un verbo, es una palabra rara, como cuando nosotros inventamos palabras, ¿no es cierto?, en nuestro hablar. Es como si Yahweh específicamente hubiera inventado este verbo para esta bendición profética. Todas las veces que se usa la palabra multiplicar, se usa rabá, ¿sí? Pero aquí se utiliza un supuesto verbo que no existe, derivado de dagá, ¿sí?, que a su vez deriva de dag, que significa pez. Entonces, el único término comparable para que lo traduzcamos de manera que se comprenda sería un verbo que también no existe, obviamente, que sería que ellos se empecen, o sea, que se hagan peces, ¿sí?, queriendo decir que se conviertan en peces, que se multipliquen como los peces, ¿sí?, multiplicándose en gran cantidad. Por lo tanto, si después, cuando Mashiach va a llamar a sus discípulos a ser pescadores de hombres, ¿de qué peces él estaría pensando en ese momento, siendo que toda la palabra es el mismo? Después de algo de desacuerdo entre padre e hijo, ¿no es cierto?, entonces Israel profetizó sobre los dos nietos. A Menashe le dijo que sería un Am, es decir, un solo grupo de gente, una nación, ¿no es cierto?, Amos, Israel, la gente del pueblo de Israel. A Efraín él le declaró que se convertiría literalmente en la plenitud de las naciones gentiles, de los Goy, ¿no es cierto? Examinando cuidadosamente el significado profético de estos dos nombres, podemos concluir que como el Amos Israel, el pueblo de Israel, específicamente los descendientes del reino del norte de Israel, ¿no es cierto?, ellos iban a olvidar Nashá, ¿no es cierto?, que es la raíz de Menashe, y a perder su identidad, ¿sí? Al mismo tiempo, estos descendientes de Jacob y Yosef serían fructíferos, ¿sí?, completamente, como la raíz de Efraín, y se multiplicarían para ser muchas naciones. Finalmente, al final de un futuro tiempo, a través de un nuevo pacto, Yahweh revelaría su compasión, misericordia y fidelidad, ¿no es cierto?, hacia ellos. En aquel tiempo, declara Yahweh, yo seré el Elohim de todos los clanes de Israel y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo escapó de la espada, halló favor en el desierto. Cuando Israel iba marchando al hogar, Yahweh se me reveló desde antaño, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi favor. Te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Shomrón, y los que las planten las disfrutarán. Porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín,
vengan, subamos acción a Yahweh nuestro Elohim, porque así ha dicho Yahweh, griten de gozo por Jacob, clamen en las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yahweh a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos vendrán ciegos y cojos, mujeres encintas y las paridas, y con una gran multitud volverán aquí. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré, los conduciré a los arroyos de agua por un camino parejo donde no tropezarán, porque yo soy siempre un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh rescatará a Jacob, lo redimirá de uno muy fuerte para él. Vendrán y cantarán en la cumbre de Sión, radiantes por la bondad de Yahweh, por el grano, el vino nuevo, el aceite y las crías de las ovejas y el ganado. Su vida será como huerto regado, nunca más volverán a languidecer. Entonces las doncellas danzarán alegremente, jóvenes y ancianos juntamente. Transformaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Colmaré de abundancia al sacerdote y mi pueblo se saciará de mi abundancia, declara Yahweh en Yirmeyá capítulo 31. Y haría también, ¿no es cierto?, que los corazones de los hijos se volvieran a los corazones de su padre, como ya mencionamos en Malajillá, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pueblo, que fue destinado a olvidar su identidad como el pueblo de Abraham, Isaac e Israel, comenzaría a recordar la Torá, la cual es el documento, ¿no es cierto?, que describe su herencia y llamado, sus raíces, su destino escogido, al igual que su identidad como aquellos que le pertenecen a Yahweh. Shaul, que fue el apóstol a las naciones, se dirigió a su audiencia citando esta misma bendición. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Romanillín capítulo 11. ¿Qué tiene que ver la plenitud de las naciones con todo Israel, a menos que el misterio esté directamente conectado con la bendición de Efraín? Es evidente que está completamente ligado. Está entonces el Eterno diciéndonos que Él es un Elohim que guarda los pactos y por lo tanto es consistentemente fiel a los padres que Él ungió con su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, dice Yeshayahu capítulo 55. Y en Malajillá 3 dice, porque yo, Yahweh, no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Es dentro del contexto del nuevo pacto que las multitudes de Efraín, aquellos que han recibido este pacto según prometido por el profeta Yirmeyá, serán reveladas, ¿no es cierto? Y Shaul afirma esta idea al hacer la siguiente declaración. Por eso es que la promesa depende de la fe, para que siendo gratuita sea válida para toda su descendencia, no solo para el que lo es por ley, sino también para el que lo es por la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Romanillín en el capítulo 4. Esto continúa, como ya les he dicho, continúa más adelante. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla el proceso de la primogenitura. Acá tenemos el nacimiento, las primeras puntas de este concepto, ¿no es cierto? Pero a lo largo de la época de jueces y de la época de los reyes, sabemos que va a tener toda una serie de batallas, ¿no es cierto? Una gran importancia. Y eso lo vamos a estudiar más adelante porque tenemos que recorrer todas esas partes primero. Entonces, hola Belke, buenas tardes. Quedo ahora a disposición de ustedes para que hagan preguntas, comentarios, lo que necesiten. Y espero que se esté comprendiendo la figura del primogénito redentor, ¿no es cierto? O sea, de cuál es el carácter del primogénito, porque nosotros somos primogénitos, ¿sí? Nosotros somos llamados a ser primogénitos, reyes y sacerdotes, de manera que ese es el comportamiento, esas son las funciones que nosotros somos llamados a realizar y a tener. A ver, dice Gaby, entiendo que es una menorá, pero ¿qué representa el fondo y por qué elegiste uno tipo acuarela? Porque quise.
hay cosas que no tienen respuestas de... porque elegí menorás en todas las de la serie del Primogénito Redentor. Elegí una serie de un pintor que tenía menorás hechas, nada más, no por nada en específico, ni porque tuviera... No deja de estar relacionado, pero no porque fuera específico, nada más. Dice Cristina, Yahshua como el primogénito entre muchos hermanos es nuestro pariente redentor proveniente de la tribu de Yahudá conforme a la carne. No. Sí, bueno, por el lado de María, ¿no es cierto? Está así. De Miriam, que vino a redimir las ovejas perdidas de la casa de Israel para que podamos volver al Padre. Sí, exactamente, pero también representa al lado de Efraín, ¿no es cierto? Como el lado del sacerdocio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque todas estas divisiones que él hizo son bastante confusas, ¿no es cierto? Queda como diciendo, pero ¿por qué divide tanto, ¿no es cierto? Y va seccionando, porque a este le da esta parte, a aquel le da otra parte, ¿no es cierto? En sí, el reino era para ser para todos, ¿no es cierto? Todos teníamos que ser representantes, pero por causa de las muchas transgresiones se fue dividiendo y seccionando todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas las vamos a ver ahora, porque nosotros ya estamos terminando prácticamente Bereshit. Nos quedan los últimos 2 capítulos con las bendiciones y la muerte. Ya cerramos Bereshit, y ya vamos a arrancar con Shemot, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver toda la salida, ¿no es cierto?, de Egipto, toda una serie de cosas que nos van a conducir al tabernáculo y ahí vamos a empezar a entender cada vez más detalles de cosas que se refieren no solamente a Mashiach, obviamente todo se refiere a Mashiach, pero se refiere también a nosotros, porque nosotros somos las semillas de Mashiach, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que ser de la misma especie, ¿no es cierto? Así que en ese sentido que tenemos que ir trabajando. Dice Carla, la redención tiene que ver con la obediencia. No, la redención es ser salvo, ¿no es cierto? Ser rescatado, eso es redención, ¿sí? No depende absolutamente para nada de obediencia ni de nada. La redención es inmerecida, completamente. La redención es un acto que el pariente, el Goel, ¿no es cierto?, el pariente redentor, viene y rescata a su pariente pagando la deuda que estaba manteniendo ese pariente prisionero, ¿sí? O en el caso nuestro, condenados a muerte directamente, ¿no es cierto? Él viene y paga la deuda. ¿Qué hizo la persona para qué? O sea, ¿qué hizo el pariente rescatado? No hizo absolutamente nada. No tiene nada que ver con la obediencia, absolutamente nada. Dice Mayrali, no entendí muy bien la parte que Yahweh permite que Yosef se case con una egipcia. Es la parte en la cual Efraín es llevado al medio del mundo. Y cuando Efraín es llevado entre las naciones, Efraín se convierte en gentil, pierde su memoria completamente. Efraín ni se acuerda siquiera que es Efraín, no sabe, no tiene la menor idea, ¿no es cierto? Y se paganiza completamente, se mimetiza entre todas las naciones y lleva la Besorá a todas las naciones, ¿no es cierto? Y de esa forma lleva la semilla, primero se coloca, se posiciona como la semilla de las ovejas perdidas que tienen ya en sí mismas el carácter necesario para recibir la Besorá que será enviada más adelante por el resto, ¿no es cierto? Se entiende se ponen los receptáculos, por así decir, que van a recibir, que van a dar la respuesta positiva a ese mensaje, y serán rescatados y traídos nuevamente de regreso. Esta mezcla que Efraín, de Efraín entre las naciones, también
produce una mezcla genética al mismo tiempo, de la misma manera que el linaje de la serpiente mezclándose con el linaje de la mujer lo contamina, por así decir. Llega un momento en que ya estaba todo tan contaminado que la cosa era justamente ir y mezclarse para que todo el mundo fuera encerrado bajo desobediencia, ¿no es cierto? Para que Yahweh pudiera ser misericordioso para con todos. El plan de salvación vale para todos, cualquiera puede aceptarlo, cualquiera realmente, basta solamente justamente aceptarlo, eso es lo único que hay que hacer. Entonces esa es la parte por la que Joseph se casa con una egipcia, hija además de un sacerdote egipcio, o sea, hija del paganismo, ¿sí? Que es lo que sucede con Efraín exactamente. Después dice Gaby, en sí ya se empieza a ver la división de las casas, la cual exactamente acá ya se prefigura, acá ya vemos a Joseph y a Judá enfrentados uno al otro, ¿no es cierto? Como dos primogénitos redentores, los dos están actuando en su función de primogénito redentor en ese momento, uno de cada esposa, ¿no es cierto? Uno era el primogénito de Lea y el otro después del descarte, ¿no es cierto? Y el otro primogénito de Rachel. Dice, lo cual se corresponde con Reyes cuando Elohim frena el intento de unión de Rahomán. Exactamente, cuando le dice que no tienen que luchar contra las tribus porque la división la causó el propio Yahweh. Por el casamiento de la egipcia, dice Gaby, Yahweh asegura que Misraim es su pueblo, Ashur la obra de sus manos, Israel su heredad. Realmente ya ha venido de antes. Toda la tierra es de Yahweh, lo dice. Todas las naciones le pertenecen. No es que no le pertenezca. Todas ya le pertenecían, así de simple. La nación de Israel, además, la crea él, porque es él el que la crea, ¿no es cierto? No es una nación formada, bueno, esta la agarro, ya estaba hecha, me la llevo porque ya está lista, está gordita, esta no. No, él preparó su nación, ¿no es cierto? Todas las naciones llegan, son realmente propiedad de Yahweh. Simplemente tremendo, dice Andrés. Dice Blanca, por eso se dice que somos efraínitas, ¿verdad? Exactamente. Estamos entre los gentiles y hemos estado sin saber que somos parte de Israel. Exactamente. Nosotros somos el Efraín que se perdió, que perdió la memoria, que se olvidó de todo y que ahora estamos volviendo y estamos recuperando la memoria de a poquito, ¿sí? Estamos empezando justamente este camino de regreso a casa y nos está guiando el Ruach para no caer en errores y en equivocaciones, para prepararnos, estamos limpiando nuestros vestidos, estamos sacándonos los aretes de los ídolos, ¿no es cierto? Estamos eliminando todo, nos estamos purificando para ir al encuentro de nuestro novio que viene, y en ese momento las dos casas serán realmente unidas. Dice Blanca también, ya entiendo, por eso teníamos que estar mezclados entre todas las naciones, de ahí que tenía que cortar el trigo y la cizaña. Bueno, el trigo y la cizaña son la siembra de la cizaña viene desde el comienzo, justamente la cizaña es la simiente de la serpiente, ¿sí? Lo que nosotros lo que Efraín tenía que ser sembrado entre las naciones es para el cumplimiento de la promesa que se le hace a Abraham, que es la parte más importante, porque el resto de las promesas, la tierra, la multiplicación y todo lo demás, es completamente secundario para Yahweh. Yahweh lo que quería era llevar bendición a todas las naciones. Abraham, sus descendientes, su descendencia, que sería Israel a través de Mashiach, sería bendición a todas las naciones. ¿Cómo se puede ser bendición a todas las naciones? Hay que ir a todas las naciones. Eso fue justamente lo que se hizo para poder comenzar a modificar la genética en todas partes, empezar a mezclar la genética porque ellos no se iban a mezclar, y justamente preparar los vasos, receptáculos que iban a recibir la Besorá cuando le fuera llevada y anunciada. Esa es la cosa realmente. Finalmente, en la
cuando él regrese, ¿no es cierto? Sí, va a ser separado el trigo de la cizaña. Y ahí sí, es la separación del juicio, ¿no es cierto? Los que creyeron y los que no creyeron, para simplificarlo, simiente de la serpiente y simiente de la mujer, verdaderamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, dice, gracias Daniela, sobre todo, gracias, ay que nos veo con nuestros bichitos, nuestro elogio, fue una charla muy reveladora. Me alegra muchísimo este concepto, manténganlo fresco porque lo vamos a continuar aplicando más adelante, porque este es un patrón que se extiende a lo largo de todas las escrituras, ¿no es cierto? Como les digo, vamos a estar terminando ya en la semana que viene Bereshit, ya lo vamos a estar dando por terminado y vamos a empezar a prepararnos para la parte de Éxodo, ¿no es cierto? Shemot. En cuanto a la otra charla, a la otra serie, el lunes arrancamos, ya la tengo lista, así que el lunes que viene arrancamos con la nueva serie. Y nos vemos todos el domingo para continuar con esta normalmente. De manera que les agradezco a todos por su presencia. Agradezcamos al Padre que nos ha permitido una reunión más, una charla tan edificante que nos viene por el Ruach, que Él nos relata todas estas cosas y nos va enseñando de a poco todas estas cosas. El domingo nos vemos. Shalom a todos.